Buen día, hermanos. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes el devocional de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 20. El versículo 24 dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy vamos a meditar en la vida de Tomás. Siempre lo asociamos con su incredulidad por este pasaje, pero dudo que nosotros hubiéramos actuado de otra forma en su lugar. Somos propensos a ver para creer. Tomás es el nombre hebreo y la traducción griega es Dídimo, y ambos significan mellizo o gemelo. Por los pasajes que se lo menciona en el Nuevo Testamento, notamos que este discípulo era un poco pesimista y que es muy bueno buscando el problema. Si vamos a Juan capítulo 11, nos encontramos que Lázaro enferma y muere. Y entonces Jesús es cuando quiere emprender el viaje a Betania, que quedaba solamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Y entonces los discípulos quieren hacerlo cambiar de idea, pero era inútil. Entonces Tomás en esa oportunidad dice a sus condiscípulos, como dice la Biblia: Vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús se había retirado de Jerusalén porque querían matarlo, querían arrestarlo antes de tiempo, y también los discípulos corrían peligro. Y en esta frase de Tomás notamos que no estaba dispuesto a abandonar a su maestro. Vamos también nosotros, aunque no estaba muy esperanzado en lo que iba a acontecer, porque él dice: para que muramos con él. Y esto nos recuerda que no está mal sentir miedo. Lo malo es cuando ese miedo nos controla, y lo peor, no nos deja hacer la voluntad de Dios, porque o somos controlados por el miedo o somos guiados por el Espíritu Santo. En esta actualidad en la que vivimos, no tenemos que tener miedo de dar testimonio o de defender la verdad, aun cuando nos quieran acorralar con las mismas leyes, aun cuando tengamos también peligro de cárcel o de sanciones por proclamar el Evangelio o por llamar pecado a lo que ellos hacen. Antes de volver a Juan capítulo 20, tenemos que hacer una parada en Juan capítulo 14, donde el versículo 5 también aparece Tomás. Pero antes tomemos nota. Tomás estaba con Jesús cuando habló con Marta y lo escuchó decir al Maestro: Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y también él presenció cuando Jesús resucitó a Lázaro. Entonces llegamos al capítulo 14, donde encontramos al Señor que estaba animando a sus discípulos. Y dice en el versículo 2: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces se hace oír Tomás con sus dudas: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Gracias, Tomás, por esa pregunta, porque con ella el Señor puede contestar esa maravillosa descripción de Él y de lo que Él nos puede brindar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos ver al Señor atendiendo las dudas de Tomás, pero estoy seguro que ni Tomás ni los otros discípulos entendieron la profundidad de esas palabras del Señor. Pero en Jesús estaban las respuestas a todas las dudas de Tomás y a todas nuestras dudas también. Me gusta ver cómo el Señor también trata con nuestras dudas y con nuestra poca fe. Él es la verdad que no cambia, esa verdad que prevalece sobre todo lo que hoy llaman verdad y es mentira. Él es la vida, Él es la fuente de vida,
Él es el origen de vida y Él es el sostén de la vida. Y Él es el único camino al Padre. Ellos simplemente tenían que poner su fe en esta declaración del Señor. Él es el remedio para un corazón turbado y Él es el remedio para un corazón con dudas. Luego sí llegamos al capítulo 20 de Juan. El Señor para esto ya fue crucificado, ya resucitó, ya apareció también a sus discípulos, dice que estando encerrados por miedo de los judíos, y no se nos dice por qué, pero Tomás no estaba esa noche con ellos. Se perdió realmente de ese primer encuentro con su Señor resucitado. Pero más tarde dice que se encuentra con los discípulos y los discípulos empiezan a contarles de que habían visto al Señor resucitado. Y podemos imaginarnos la escena, ellos contándoles emocionados que habían visto al Señor, hablando varios a la vez, pero Él no les creyó. En el versículo 20, en ese primer encuentro que se perdió Tomás, dice que Jesús se presentó estando ellos encerrados y Él les mostró las manos y el costado. Y dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Tomás ahora está sin ver y por eso se mantiene en su incredulidad. Lo que plantea Tomás no tiene sentido. Creer a base de las pruebas no es creer. A eso le llamamos comprobar algo, pero no le llamamos fe. Él, con su fe destrozada y quizás con su orgullo herido, pide más pruebas. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tuvo la oportunidad de pertenecer al grupo de los bienaventurados, que creyeron sin ver, como lo hicimos nosotros, pero se quedó en su incredulidad. Finalmente, 8 días después, una vez que vio al Señor, no fue necesaria la comprobación con sus manos. Él simplemente exclamó y adoró, Señor mío y Dios mío. Hoy en día todo el que pone su fe en Jesucristo pertenece a los que no vieron y creyeron. Para nosotros la fe no viene por ver, sino por oír la palabra de Dios, como dice Romanos 17. Nuestra fe nos lleva a declarar de Cristo, Señor mío y Dios mío. Pero también podemos recibir el reproche del Señor, no seas incrédulo, sino creyente. Porque no podemos vivir independiente a esa declaración de fe. Señor mío y Dios mío. Nuestra vida tiene que ser guiada por esa fe, por esa declaración. A veces nos comportamos como incrédulos. A veces no somos capaces de creer que el Señor nos puede ayudar con los temas cotidianos, con nuestra salud, con las cuentas. Muchas veces nos comportamos como Tomás. Queremos ver para luego creer. Que podamos meditar en este día. ¿En qué áreas no le creemos al Señor? ¿En qué áreas dudamos? ¿En qué áreas queremos ver para creer? Esa declaración, Señor mío y Dios mío, es una manera de vivir. El salmista dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y el autor del Nuevo Testamento en Hebreos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aun cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, la incredulidad sigue atacando nuestra fe. Por eso tenemos que examinarnos. Finalmente, me queda por contarles cómo muere Tomás, y esto es según la tradición. Se dice que predicó a los medos, a los persas, y que se traslada también a la India, y muere en aquel lugar traspasado con una lanza. Se dice que la fecha de muerte es el 3 de julio del año 72 después de Cristo. Espero que este devocional haya sido de bendición y que tengan un lindo miércoles.